¿no? Entonces, voy a compartir pantalla. Bueno, bienvenidos a los que recién llegan. Hoy quería contarles acerca de cómo vamos a trabajar con, especialmente cómo vamos a hacer la regresión lineal y especialmente cómo vamos a hacer esa regresión lineal utilizando las planillas de cálculo de Google. Entonces, primero quería discutir muy brevemente acerca de las ecuaciones que vamos a ver hoy. Entonces, para introducir un poquito de contexto, yo les recuerdo que la experiencia que ustedes tenían que trabajar es la caída de un objeto, que uno asume que es una masa puntual. Claro, sigue llegando gente. Entonces, vemos la caída de un objeto que se desplaza a lo largo de la superficie de un plano inclinado. Para describir el movimiento de este objeto, yo he asumido que la fricción es despreciable y los ejes están ubicados de tal forma de que la dirección Y es perpendicular a la superficie del plano y la dirección X es paralela a la superficie del plano. Entonces, despreciando los efectos del rozamiento y despreciando también los efectos debido a la inercia rotacional de este objeto, porque nosotros vamos a considerar que es una masa puntual, entonces uno puede decir que esta pelotita cae con una aceleración constante a lo largo de esta dirección X, entonces su movimiento va a estar descrito por un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Y la ecuación de movimiento de este móvil en la dirección X va a ser la siguiente, donde uno tiene una aceleración A constante, una velocidad inicial V0 y una posición inicial X0. Ahora bien, uno se da cuenta de que si ubica X0 tal que al tiempo igual a 0 la posición de la partícula está en X0, aquí, y uno dice X0 es igual a 0, lo toma como referencia, entonces me lo puedo sacar de encima. Y si el móvil parte del reposo, es decir, si yo no le imprimo ninguna velocidad inicial a la pelotita cuando la suelto, entonces la velocidad inicial va a ser 0 y simplificamos la ecuación de movimiento muchísimo. Entonces nos queda que la posición, en función del tiempo, es una ecuación cuadrática donde el coeficiente A va a ser nuestra aceleración. Entonces, nosotros queremos hacer una regresión lineal con esta cantidad. Pero una regresión lineal, nosotros necesitamos primero necesitamos una función de esta forma. Y nosotros sabíamos que para una regresión lineal, XY es la cantidad que tiene menos error. Entonces, ¿quién va a ser XY en nuestras mediciones? La aceleración. A ver, ¿por qué sería la aceleración? Fíjense que, a ver, ¿cómo decirlo? XY e Y sub I son las cantidades que yo voy a medir. ¿Ok? La aceleración A es finalmente la cantidad a la que yo quiero llegar como resultado, pero yo no puedo medir directamente la aceleración. Entonces, bueno, si estuvieran usando un acelerómetro tal vez, pero los acelerómetros tampoco miden directamente la aceleración, sino que siempre hacen una medición indirecta, miden otras cantidades. Entonces, para nosotros vamos a estar midiendo posiciones y tiempos. Eso es lo que nosotros vamos a medir. Pero ahora, si nosotros tenemos que llevar esta ecuación, que no es una ecuación lineal, a esta forma, donde tenemos que una de las cantidades que estamos midiendo está asociada con la otra mediante esta ecuación, entonces la pregunta es, ¿quiénes son Y sub I, perdón, y quién es X sub I?
Entonces, X sub I es la cantidad con menos error. ¿Cuál es la cantidad con menos error en nuestro experimento? El tiempo, porque lo medimos directamente con el cronómetro. ¿Están de acuerdo o no? Y el tiempo, diría que no, ya que si lo haces con cronómetro, depende de tu tiempo de reacción, de que aprietes el botón para parar el cronómetro, digamos. Bueno, entonces, ¿qué sabemos hasta ahora? El tiempo tiene un error que está asociado a la medición con el cronómetro. Entonces, está asociado con nuestro tiempo de reacción. ¿Y cuál es el error de la longitud? Milímetros. ¿Por qué? Porque eso lo medimos con un meteo o con una regla en todo caso. Y al medirlo con un meteo, desde una punta hasta la otra, van a ver en todo caso milímetros ahí que no podemos medir. Entonces, digamos, pues, para decirlo de otra forma, cuando uno construye este experimento, uno, uno mide. ¿Pero qué es lo que medimos con precisión de milímetros? Eso es importante discutirlo. ¿Qué es lo que estamos midiendo con una precisión de milímetros? Sí, es cierto que cuando uno mide con una regla, uno mide con una precisión de milímetros, pero ¿qué es lo que estamos midiendo? Una longitud. ¿Qué longitud? ¿Entre qué y qué? Entre el punto de donde comienza. ¿Sí? ¿Qué pasó? No terminaste la idea. Estamos midiendo entre la posición inicial hasta la posición final, siendo la posición inicial cuando se suelta la bolita y la final cuando llega al piso. Y pero en el medio también estábamos haciendo mediciones, ¿no? Sí, los intervalos entre Eso, cada. para eso nosotros habíamos puesto marcas, ¿no? Entonces, como nosotros queremos ver en qué tiempo la pelotita pasa por cada marca, entonces los tiempos, como bien dijiste, están asociados con el tiempo. El error de los tiempos está asociado con el tiempo de reacción del usuario. Pero las longitudes que vamos a medir son las longitudes a cada una de las marcas que nosotros hicimos. Entonces, esas longitudes están medidas con un error que está en el orden de los milímetros, porque así construimos nosotros este aparato experimental. Entonces, si uno tuviera que calcular el error relativo entre las longitudes y el error relativo entre los tiempos, ¿cuál creen ustedes que tendría menos error? ¿Las longitudes o los tiempos? Las longitudes porque al final el error al final el error está dado solo por la precisión del instrumento. En cambio, en el tiempo el error va a variar con el nivel de reacción que tengamos en en prender el cronómetro cuando inicie y termine el experimento. Entonces va a ser diferente. Sí, me gusta tu punto de vista, sí, 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 estoy bastante de acuerdo. Yo lo que estaba pensando es también, además de lo que vos dijiste, es que cuando uno mide los tiempos, finalmente son tiempos muy cortitos, en el orden de un segundo, quizás menos, y el error del tiempo de reacción es de 0,2 segundos. Entonces, uno está pensando que el error relativo de algunos de estos tiempos va a estar en el orden de varias decenas por ciento, no sé, 20, 30% en algunos casos. Mientras que las longitudes, y bueno, uno tiene un error de 1 milímetro en 10 centímetros, en 20 centímetros, son realmente mucho más chicos. Entonces,
XY va a ser la cantidad con menos error. Entonces, para nosotros, XY tiene que ser la longitud. ¿Ok? Si a ustedes les quedan dudas, calculen cuál es el error relativo de cada una de las magnitudes, de los tiempos y de las posiciones. Ahora bien, si X es la cantidad que nosotros medimos que tiene menos error, nosotros vemos que XY va a ser las longitudes. Las vamos a ubicar aquí, del lado derecho de esta igualdad, de esta línea recta. Pero entonces, ¿qué vamos a poner aquí? Si tenemos que satisfacer esta ecuación que está acá arriba. Entonces, Y sub I será ¿qué cosa? Entonces, si hacemos un poquito de álgebra, masajeamos un poquito esta ecuación. Entonces yo escribo el tiempo al cuadrado igual a 2 sobre A por X. Ahora yo digo, yo tenía una ecuación cuadrática inicialmente, pero si mi variable ahora, I sub I, es el tiempo al cuadrado, entonces yo puedo en algún sentido linearizar esta ecuación, que no es lineal, y así decir, ok, mi pendiente ahora, M, asociada a esta ecuación acá arriba, es 2 sobre A. Yo esperaría una ordenada al origen B que sea aproximadamente 0. Entonces, yo voy a utilizar mis mediciones de los tiempos al cuadrado y también mis mediciones de la longitud para hacer una regresión lineal y así determinar esta pendiente. ¿Sí? ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Hay preguntas? Todo tranca, profe. ¿Seguro? Si no hay preguntas yo me asusto. Digo, ya los perdí a todos, nadie entendió nada. ¿No responden? Acá había preguntas de Alina. No me dijeron, a ver. Alina, ya pasó tiempo desde tu respuesta, desde que escribiste en el chat. ¿Querés comentarnos a qué te referías? Ok, ok. Bueno. Ok, bárbaro. Entonces, bueno, voy a seguir un poquito más con la presentación. Bueno, entonces, ya dijimos que vamos a usar esta ecuación recuadrada en rojo abajo como una versión linearizada de la ecuación que está recuadrada en rojo arriba, donde la pendiente es 2 sobre A y la ordenada al origen uno espera que sea aproximadamente 0. Entonces vamos a hacer una regresión lineal para hallar estos parámetros, M y B. Entonces nosotros tenemos que organizar nuestras mediciones en una tabla, donde tenemos las longitudes en una columna y los tiempos, o en realidad tiempos promedio, en otra columna. Ya vamos a ver esto directamente en la planilla de Google. Entonces, todo este lío de ecuaciones acá es el resultado del método de regresión lineal. Esto se los mostró el profesor Juan Manuel en la clase del viernes pasado. Entonces, si ustedes quieren entender mejor cómo se llega a estos resultados y cómo se fundamenta el método, les aconsejo primero que vean de vuelta el video de la clase de Juan Manuel, y segundo, que vayan y vean en un libro, por ejemplo, el Salvador Gil, que vean en el capítulo que habla de regresión lineal y les explica cómo se obtienen estos resultados. Estos son resultados, no son fórmulas mágicas. Nosotros acá lo vamos a usar directamente este resultado y vamos a calcular cada una de estas cantidades. ¿Ok? Entonces, yo no voy a entrar mucho en el detalle ahora de todo esto. Esto es como un machete, porque son las fórmulas que vamos a usar luego. Entonces las quería tener a mano.
Y también vamos a tener que calcular las incertezas asociadas con los parámetros de la regresión lineal. La incerteza en la pendiente y así también la incerteza en la ordenada al origen. Entonces, empecemos. Entonces vamos a una hoja de cálculo. Si se fijan, acá tengo mediciones. Estas mediciones corresponden a los tiempos de caída de un objeto que cayó en tiro vertical, perdón, cayó en caída libre. No fue arrojado a través de un plano inclinado. Entonces yo esperaría al final de todas las cuentas que vamos a hacer que el valor de la gravedad que yo obtenga sea de la gravedad, de la aceleración de la gravedad 9,8. Entonces esa es la aceleración que yo espero medir. Entonces vamos a analizar un poquito los datos. En esta primera columna yo ubiqué longitudes en milímetros, pero no voy a usar esto porque justamente está en milímetros, así que lo convertí a metros. Aquí tengo las longitudes donde yo puse marcas de a 10 centímetros. También hice 8 tiradas. Y tengo acá los tiempos asociados a cada una de las tiradas en las columnas. Y en las filas es en qué tiempo la pelotita pasó por cada marca. ¿Ok? Eso es lo que tenemos aquí. Ahora, voy a volver a empezar. Con estos datos, que son los datos crudos que ustedes tienen de sus mediciones, nosotros tenemos que calcular varias cosas. Primero tenemos que calcular el tiempo promedio para cada marca. Entonces, eso es un dato que nosotros vamos a usar para la regresión lineal. Para calcular el tiempo promedio, entonces, ¿qué vamos a hacer? Ponemos promedio, sí. Ponemos el promedio, ¿no? Solo estoy viendo si están ciertos. Prom y le pegamos una pintada desde la primera fila Entonces, hasta la última fila. sí. Promedio, acá en este programa, en las planillas de Google se llama promedio la función. Entonces, es desde aquí hasta el final, como dijo Flavio. Entonces ahí calculamos simplemente el promedio. ¿Ok? Y entonces ahora extendemos para todos los valores. Entonces reviso. Para la última. Me calculo el promedio de esta serie de datos y es correcto. Eso es exactamente lo que quiero. Bárbaro. Ahora yo necesito calcular el error de los promedios. Y para eso necesito la desviación estándar. Así que voy a calcular la desviación estándar usando la función intrínseca del programa, desviación estándar. Se llama desTest acá. Y también lo voy a asociar a esta serie de datos. Esa después, profe, la miramos en la próxima consulta a ver si tira los mismos datos la hoja de cálculo que tenía. Creo que hay varias de BEST. Sí, me parece, bueno, está bien, me parece que es esta la que hay que usar. Las otras tienen alguna característica más. Pero después podemos ver eso, sí. Entonces, bueno, ya tenemos la desviación estándar. Entonces ahora solo falta calcular el error de los promedios. Entonces, el error de los promedios, ¿se acuerdan qué era? ¿Cómo se calculaba? La desviación estándar dividido la raíz de los n datos. Ah, ¿te acordás, Flavio, no? Sí, el primero que le erró. Muy bien, eso se llama aprender. Entonces, esto dividido la raíz del número de datos. En este caso tenemos 8 datos, así que es la raíz de 8. ¿Ok? Entonces, extendemos esto. Ok, todos los datos quedaron expresados, todos los errores quedaron expresados con una cifra significativa, eso está bien. Los tiempos también, así que todo luce consistente. Bárbaro. Entonces, estos serían los datos que vamos a usar para la regresión lineal. En realidad no vamos a usar la desviación estándar, así que yo voy a ocultar esta columna. La usé, pero la oculto. No quiero verla. Bien. Entonces, tenemos los datos para la desviación estándar. ¿Ok? Acá nosotros tenemos que hacer 3 gráficos, si yo no me acuerdo mal. Uno era el de la posición en función del tiempo. Entonces, vamos a insertar un primer gráfico.
hacer un gráfico de dispersión. Y de eje X nosotros vamos a usar el tiempo. Aceptar. Ahí está. Bueno, no parece una cuadrática la verdad, pero me parece que es porque no pusimos no tenemos nada en el intervalo 0, 0. Tampoco parece una lineal. Pero bueno, no importa en realidad, porque si uno le pone las barras de error, uno vería que estos datos tienen mucho más error. Entonces todavía podría lucir como una cuadrática. Este es uno de los gráficos que ustedes tienen que presentar. A pesar que el profe dijo que no tocáramos el tema ese de las barritas de error, tenía una pregunta sobre las barritas de error. Si una de nuestras mediciones, supóngase un puntito, el punto, no puedo ver, 200, 024, 200, 0200 y en la I 24. Por acá. Sí, por ahí. Por este. Ese puntito se copia muy cercano al otro y por ejemplo, ¿Cercano al cual? claro, y las barritas de error se empiezan a entretocar, digamos, hagamos una... Bueno, sí pasa eso. Y eso, Todavía no jugué aquí cómo poner las barras de error, pero eso significaría que esos dos datos son iguales, algo así, ¿puede ser o no? son indistinguibles. Indistinguible, listo, eso. Indistinguible. Ese es Eso no el término. Bueno, a ver. Título del eje horizontal, esto es tiempo. En segundos. Ahí está. No voy a dedicar mucho tiempo a la estética hoy. Este es uno de los gráficos que ustedes tienen que hacer. Debería verse un poco más cuadrático. En estos datos no se ve muy cuadrático, pero bueno, como no tengo el error aquí, realmente no puedo asegurar esa información, ¿no? Yo he visto que en Tracker se ve mejor que esto. Así que no me preocupa. Eso es lo que me da. Ahora, dijimos que nosotros íbamos a hacer una regresión lineal con esta función. Tiempo al cuadrado igual a 2 sobre... O sea, esta función es la que vamos a usar. Entonces, tenemos que entender qué es nuestro xy y qué es nuestro y sub i. Estas son las herramientas o los elementos que vamos a usar para construir cada una de estas cantidades, ¿no? Entonces, voy a volver a la planilla y aquí yo voy a poner datos auxiliares. Entonces, los tiempos no los voy a usar. Yo voy a usar los i sub i, que van a ser iguales a los tiempos al cuadrado, ¿verdad? Entonces, estas cantidades las calculo de acá, elevado esto al cuadrado. Y extiendo. Verifico la última. Es esto al cuadrado, perfecto. Bien. No me gusta tener tantos decimales. Vamos a reducir. Ok. Entonces, ya tenemos nuestros i sub i. Nuestros x sub i son las longitudes. Entonces, yo lo voy a poner aquí. X sub i. Y acá igual a las longitudes. O sea, estoy copiando los datos, solo le estoy cambiando el encabezado para no confundirme después. Entonces, tengo los x sub i, tengo los y sub i, y ahora vemos qué cosas necesitamos. Si yo quiero calcular la pendiente, fíjense que voy a necesitar cosas como el producto de los x sub i por los y sub i. Y también voy a necesitar los x sub i al cuadrado. ¿Sí? Entonces yo voy a generar columnas con estas cantidades como columnas auxiliares. Si no entienden, deténganme, pregúntenme. ¿Sí? Entonces yo acá voy a generar esta columna, x sub i al cuadrado. Entonces esto elevado al cuadrado y extiendo abajo. Acá necesito x sub i por y sub i. Entonces esto es igual a esto por esto. Extiendo. También voy a reducir el número de decimales. ¿Ok?
Voy a revisar ahora en mi machete a ver si me falta algo. Para la pendiente, yo necesito la suma de este producto, x sub i por y sub i. Acá abajo necesito la suma de los x sub i al cuadrado. Después esto es una suma de los x sub i al cuadrado, eso es otra cosa. Y para la ordenada del origen no necesito nada nuevo. ¿Ok? Tengo esta sumatoria de los x sub i por y sub i, que ya la había calculado arriba. Esta sumatoria de los x sub i al cuadrado, que ya la había calculado arriba. ¿Ok? Tal vez necesite ahora estas cosas, pero ya las vamos a hacer en su tiempo. ¿Cómo vamos hasta ahora? ¿Se entiende? Yo al menos, sí. ¿Sí? Sí, profe. ¿Está muy aburrido? No, para nada. No. Ah, de lujo. ¿No? Bueno. Entonces vamos entonces a calcular los parámetros de la regresión lineal, ¿ok? Ok, ahora empezamos a trabajar en serio. Voy a combinar estas celdas para que se vean todo en una. Con el fondo oscuro. Profe, Sí, Cecia. ¿puede agrandar un poquito la imagen? Sí, creo. O sea, su hoja de Excel. Sí. ¿Así está mejor? ¿Se ve mejor? Sí. Bien. Bueno. Entonces, empezamos calculando la pendiente, ¿ok? Pendiente le llamábamos m. Y ahora vamos a tener que escribir la fórmula. A ver, ¿cómo hacemos para escribir esta fórmula? Vamos a hacer una cosa. Yo tengo unas fotos. Voy a traer una foto de la fórmula. A ver. De la fórmula de la pendiente. Ok. Hago esto para que sepamos qué fórmula vamos a estar escribiendo. Acá a la pendiente en esta foto se le llama A0 y a la ordenada al origen B0. Pero bueno, nosotros vamos a tener que escribir esto que está del lado derecho. ¿Ok? Ahora lo que me incomoda es que no puedo ver las líneas que están más arriba. Ok, voy a traer esta fórmula más arriba entonces. Entonces, ahí está. Entonces ahora yo tengo que escribir aquí la fórmula. Esta que está acá. Entonces esto es. Fíjense que yo tengo que hacer un cociente entre dos cosas que son bastante grandes. Así que voy a empezar haciendo esto dividido a algo. ¿Ok? Entonces empezamos por el numerador. N es mi número de datos. Yo tengo 10 datos. Entonces empiezo con 10 por. Aquí hay una suma de estas cantidades, xy por y sub i. Pero la gracia es que yo ya las calculé acá. Suma, entonces, de todo esto que está aquí. ¿Ok? Lo bueno es que el Excel ya hace todas estas sumas. No es tan difícil. Ustedes imagínense que yo cuando aprendí a hacer esto, nos ponían con una calculadora científica. Imagínense las horas de diversión haciendo cuadrados mínimos. Ahora tengo que hacer la suma de los xy. Todo está aquí. Muy fácil. Y esta suma de los xy va multiplicada con la suma de los y sub i. Ahora, les recuerdo, mis y sub i son los tiempos al cuadrado. Entonces yo tengo que poner suma de los y sub i, que están aquí. Y ya está. A ver, verifiquemos entonces el numerador. Tengo 10 por la suma de esta columna S. ¿Qué hay en la columna S? S es el producto de las x y por las y sub i. Es esto que está acá. Bien. Menos la suma de la columna P. ¿Qué hay en la columna P? Las x sub i. Es esto que está acá. Bien.
por la suma de los Q, de los que están en la columna Q. En la columna Q yo tengo los tiempos al cuadrado que son mis I sub i. Excelente, el numerador listo. Vamos ahora con el denominador. ¿Se entiende cómo vamos haciendo esto? ¿Se entiende, profe? Sí. Excelente. Bien, bien. Entonces vamos con el denominador. 10 por la suma de los xy al cuadrado. Que es lo que está en la columna R. Así que pongo suma de todo lo que está en la columna R por, perdón, no, más, menos. Y ahora hay una suma al cuadrado. Así que yo pongo paréntesis al cuadrado y ahora escribo adentro la suma. Es la suma de los x sub i. Suma de los x sub i. Otra vez esto. Eso me da el resultado de la pendiente. Ya vamos a verificar si esto está bien o está mal. Por el momento nos quedamos con ese valor. Vamos a escribir ahora la fórmula para la ordenada al origen. ¿Está bien? ¿Se entiende? Bien. Sí. Bien. Bueno. Yo acá para el ordenado al origen me doy cuenta de que el denominador es el mismo. Así que yo voy a ir a la fórmula de arriba, le voy a copiar el denominador y me voy a ubicar ahora en la fórmula de abajo y voy a escribir igual a, pego el denominador y voy a poner otro numerador. Ahora, ¿el numerador qué es? Bueno, tengo que escribirlo. Primero, la suma de los x sub i al cuadrado, esto que está acá, por la suma de los i sub i, suma de los i sub i, que están acá. A todo eso le tengo que restar esto que está acá, es la suma de los x sub i, por la suma del producto de los x sub i con los i sub i. Está acá. ¿Verificamos? A ver. Primero este producto. Arriba, la suma de los xy al cuadrado. Xy al cuadrado está en la columna R, es eso lo que tengo aquí. Por la suma de lo que tengo en la columna Q. Esto que está acá es columna Q, esto que está acá. La suma de los i sub i. Muy bien. Menos la suma de lo que está en la columna P. La suma de lo que está en la columna P es la suma de los x sub i. Es esto que está acá. Muy bien. Por la suma de lo que está en la columna S. Columna S, el producto de los xy con los i sub i, esto que está acá, y es eso que está acá. Muy bien, eso pareciera darme el resultado de la ordenada al origen. Bueno, sinceramente yo esperaba ver un número más cercano a 0, pero como todavía no conozco el error, no puedo decir nada. Entonces, de cuánto es realmente la ordenada al origen. Entonces tenemos la pendiente y la ordenada al origen. Voy a borrar esta foto. Entonces... Profesor, Sí. ¿Cómo se dice? La forma en que toma la cifra significativa ahí está en relación directa con el error que ha obtenido todavía, ¿sí? Por eso tiene... No, acá en los parámetros de la regresión lineal Ujú. todavía no sé el error, así que todavía no he podido acomodar el número para representar el número correcto de cifras significativas. Ya llega Entonces, sí, ya llega la parte más divertida, exactamente. Acá simplemente le saqué decimales porque no me gusta ver tantos decimales, pero todavía no lo acomodé, el número, ¿ok? Ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Sí, vamos a verificar que estos parámetros sean razonables. Vamos a usar la regresión lineal que hace el mismo programa, ¿no? Entonces yo voy a tomar estos datos de aquí, voy a pintar y voy a generar un gráfico de dispersión, por favor. Ahí está. A ver. Se ve muy... Que lo voy a achicar un poco porque no me deja ver nada. Se volvió loco. No. Bueno, no lo voy a achicar. Sigue llegando gente, a ver. Hola Federico.
A ver, entonces, tenemos este gráfico, que no me queda claro si estaría bien graficado o no. A ver, supuestamente es el de los tiempos al cuadrado versus x sub i. X sub i va entre 0,1 hasta 1, pareciera que está bien, y esto pareciera que es lo que yo le pedí que me grafique. Ok. Entonces habría que mejorar un poco este gráfico, porque no se entiende nada. Vamos a personalizarlo, estilo. Título del eje horizontal. Acá tenemos longitud, ¿no? Medido en metros. Bien. En el eje vertical tenemos los tiempos al cuadrado. Medido en segundo al cuadrado. No me dejó poner el... tiempo al cuadrado. Bien. Ahora sí. Y a ver cómo se ponía la línea de tendencia. Hay una opción para poner la línea de tendencia. Línea de tendencia, acá está. Está en personalizar, serie, línea de tendencia, y le vamos a pedir que nos muestre el factor R cuadrado y que nos muestre también la ecuación. Entonces, acá si se fijan, estos son mis datos, a ver. Si se fijan, acá el programa automáticamente ha hecho el ajuste lineal. Algunos puntos han quedado por debajo, otros puntos han quedado por arriba. Acá el factor R cuadrado nos da 0,999, lo que significa que son datos extremadamente buenos, que realmente una línea ajusta muy bien a estos datos. La pendiente que obtenemos es 0,202. Vamos a ver si esto es consistente con los parámetros que nosotros habíamos calculado. Fíjense si lo es, ¿no? Nosotros habíamos obtenido una pendiente 0,202 y la ordenada al origen es 1,07 por 10 a la menos 3. A ver, voy a agregarle un par de decimales. Es exactamente lo que nosotros habíamos obtenido. Eso verifica que habíamos hecho bien la cuenta, o sea que todo este chorizo que escribimos acá estaba finalmente bien escrito. ¿Ok? Ahora, todo muy lindo, pero yo quiero que ustedes que no usen estos datos. Yo preferiría que ustedes lo calculen así a mano. Al menos una vez en la vida ustedes tienen que arremangarse y ponerse a laburar y escribir estas cosas así a mano. ¿Ok? Igual estas funciones les sirven también para verificar, en este momento les sirven para verificar que ustedes han calculado bien los datos, la pendiente y la ordenada al origen. Entonces, ¿qué más quiero calcular yo? Bueno, yo también quiero calcular el factor R cuadrado y también quiero calcular el chi cuadrado. Entonces, vamos a ver qué eran esas cosas. El chi cuadrado es esta cantidad. Bueno, yo noté que el profesor Juan Manuel la define diferente a la función chi cuadrado. Para él, chi cuadrado es esto dividido el error en i al cuadrado. Pero yo tomé acá la definición del libro del Salvador Gil, en el cual hacen esta cuenta, que está aquí, ¿ok? Donde m y b son los valores que ustedes obtuvieron al hacer la regresión lineal. ¿Ok? Entonces, yo quiero calcular esto, chi cuadrado, y quiero calcular r cuadrado. Entonces, para calcular el chi cuadrado tengo que hacer esta sumatoria, así que voy a calcular primero esto, que está acá adentro de la sumatoria, como una columna auxiliar. Entonces acá yo voy a calcular otra columna auxiliar, que es i sub i menos
m por x sub i más b. Y todo esto va elevado al cuadrado. Eso es lo que yo quiero calcular, ¿ok? ¿Entiende? ¿Hay preguntas hasta acá? De mi parte, no. Bueno. Un poco. Bueno, bárbaro. Entonces voy a proceder a calcular esta porquería que está aquí. A ver, esto es i sub i, esto, menos, ahora sí, entre paréntesis, me voy a poner m. Ah, m está acá, es la pendiente que nosotros calculamos, por xi, esto que está acá, más b. B es la ordenada al origen, esto que está aquí. Ahora, en esta fórmula yo quiero que la celda asociada a la pendiente y la celda asociada a la ordenada al origen no se muevan. Así que les voy a poner pesos a la letra y el número, y a la ordenada al origen también. Pesos y pesos. Entonces ahora... Ah, perdón, y además a todo esto lo tengo que elevar al cuadrado. Así que... Uy, qué feo número. Bueno. Ahora extiendo esto y verifico acá que en la última celda calcule las cosas como yo quiero. Yo quiero esto menos m, o sea, la pendiente, está acá, por mis datos en xi, que está acá, muy bien, más la ordenada al origen. Ok, eso es lo que yo quería. Sí. Profesor, una duda. ¿Cómo hizo para bloquear la celda de la pendiente? Tipo, como para Sí, que no se mueva de la celda. para que no se mueva, no sé si se alcanza a ver, yo agrandé la pantalla, pero no puedo agrandar Eh, el barra de herramientas. Acá yo le puse, Sé que es con el signo de la plata, el signo ese, pero sí, ¿con qué tecla lo hizo? en mi teclado es Shift y el número 4. No, me refiero si lo hizo manualmente o si el programa lo hace. No, no, yo, manualmente, vos tenés que indicarlo. Gracias. No te había entendido al principio. Entonces, vamos con el chi cuadrado. Chi cuadrado, entonces, ¿cómo era? No me olvidé. Chi cuadrado es simplemente la sumatoria de esta columna que habíamos calculado. Ok. Entonces, la suma de todo esto, arruiné algo. Me olvidé poner el igual al principio. Igual, la suma de esto. Ahí está, este es mi factor chi cuadrado. Bueno, demasiado bueno. Uy. Demasiado bueno. Mis mediciones fueron muy buenas. Bueno. Y ahora vamos con el factor r cuadrado. Ahora, ¿qué era el factor r cuadrado? Bueno, el factor r cuadrado es esto que está aquí, donde tenemos que calcular una columna auxiliar más, que es esta, para poder hacer esta suma. En esta columna calculamos la diferencia entre i menos el promedio de los valores de i y lo elevamos al cuadrado. Y tenemos también, por lo que vemos, el chi cuadrado que ya calculamos arriba. Y en el denominador se repite esto. Así que no es difícil, solo tenemos que agregar una columna más. Vamos entonces a agregar una columna auxiliar más. Esta columna es algo al cuadrado, y ese algo es i sub i menos el promedio de los i. Esto entre brackets, entre estos símbolos así de... ¿Cómo se llaman estos? Con el símbolo de menor y mayor, indica promedio. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a escribir acá? Esta es tramposa, porque hay que escribir acá. Igual a, primero algo al cuadrado, para no olvidarme. Después, yo tengo que escribir i sub i, esto, menos el promedio
de los I sub i. Ahora yo voy a extender hacia abajo esto, pero va a pasar algo que no quiero. Fíjense que acá calcula exactamente lo que quiero, pero si yo me voy a esta celda de por acá, fíjense que se me desplazó todas las celdas desde las cuales yo quería calcular el promedio. Así que voy a volver a la primera y voy a fijar las celdas para el cálculo del promedio, poniendo todos los pesos correspondientes. Ahora extiendo esta opción. Voy a reducir decimales, por favor. Profesor, ¿qué puso ahí? Bueno, apenas se ve en la pantalla, che. A ver. Sí, che, no sé cómo agrandar esto. Puse los signos pesos. Acá, Signos pesos. Fijó los resultados en eso. sí. Listo, ahí está, eso nomás. Fijo, ¿Cómo eso puedo sí lo agrandar? entiendo. Profesor, intente hacer Sí. control y con la ruedita del mouse para adelante. Ese Ahí no me está. andaba, pero ahí probé con control más. Ahí se ve. O sea, estuve probando con la ruedita del mouse, pero no andaba. Parece que el control más era la opción que había que tocar. Voy a reducir un poco este otro zoom porque no veo nada ahora. Profe, ¿es el promedio de las I sub i con lo que está trabajando? Sí, acá dice I sub i menos el promedio de todas las I sub i. Ah, listo. Minuto. ¿Ven bien, chicos? Ahora Se ve bien. agrandé todo. ¿Ustedes ven bien? Sí, Ahora sí. sí. Bueno, ahí está. ¿Se ve bien? Ok. Entonces, ¿qué hicimos? Calculamos estas cosas y ahora tenemos que calcular el factor R cuadrado. Vamos, que esto ya falta poquito, entonces, el factor R cuadrado. A ver, yo necesito la columna aquí, ya que está allá. Ok, a ver. Esto es de la suma de la U3 a la U2, me voy a tener que acordar. Entonces, no me acuerdo la fórmula para el R cuadrado, así que voy de vuelta a traer una fórmula. R cuadrado. Bueno, esta es la fórmula para el R cuadrado. Voy a ignorar la parte del medio y me voy a concentrar en la parte del final. Acá el I barra es el I promedio, ¿ok? Entonces, para el R cuadrado, yo tengo que calcular la suma de estas cosas que habíamos dicho que estaban en la columna U. Era U desde la fila 3 hasta la fila 12, me parece. Entonces después vamos a tener que revisar eso. Menos el chi cuadrado, esto que está acá arriba. Todo esto tiene que estar dividido. Esto tiene que estar dividido. Esta suma, mira, está mal escrito acá. U12. Suma, que está aquí. Ok. Bueno, es alentador que nos da el mismo número que el programa. Voy a reducir un poquito los decimales para que se vea bien. Acá también. Voy a borrar esta fórmula. Profesor, chi, ¿qué representa? ¿El error, digamos? ¿O qué? Chi representa una medida de la desviación. A ver, voy a traer la fórmula. Esto es el chi cuadrado, ¿ok? Si ustedes se fijan, lo que está haciendo esta función es tomar una distancia, en cierto sentido. ¿Qué distancia? Esto es la suma, si se fijan, esta suma es la suma de las distancias entre nuestros valores de I medidos con los valores de I predichos por la fórmula de ajuste que nosotros estamos usando. Entonces, estas cosas acá dentro del cuadrado son simplemente las distancias entre los puntos y la recta de ajuste. ¿Se entiende? Sí, ahora sí. Esa información es lo que te dice esta resta de acá. Ahora, como esto te puede dar positivo o negativo,
yo lo elevo al cuadrado y las sumo a todas. Entonces, este chi cuadrado me da una información, en cierto sentido, podría decir que es una distancia. Es una forma de estimar la distancia a la que están todos los puntos de la recta tuya de ajuste. ¿Ok? Es por eso que uno quiere minimizar esto. Lo que uno quiere minimizar es justamente la distancia de todos los puntos a mi recta de ajuste. Esa es la idea básica de fondo detrás del método de cuadrados mínimos. Y el factor R cuadrado es un factor que me dice qué tan bien mi ajuste, qué tan bien mi recta ajusta los datos. Si mis datos no se parecen a una línea, este factor va a ser algo cerca de 0. Pero si mis datos se parecen a una línea, este factor va a dar cerca de 1. Y en este caso, como ustedes ya pueden ver, el error es muy chiquitito. Entonces el factor R cuadrado da muy cerca de 1. ¿Sí? Está, sí, gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, entonces yo les voy a hacer una pregunta. ¿Qué creen que vamos a hacer ahora? ¿O qué creen que falta? Averiguar las velocidades, quizá. Quizás más tarde. Antes que eso, hay más cosas que me gustaría hacer. Si yo te digo que la pendiente es 0,2 y la ordenada del origen es 0,01. Nos falta el error ahí. Falta el error, ¿no? Si yo no informo cuál es el error, estos números son números inservibles. Entonces yo tengo que ir a calcular el error. Y ahora es cuando las cosas se vuelven a poner interesantes. Hemos terminado con esta carilla, vamos a esta otra. Ahora hay que calcular las incertezas. Entonces yo voy a usar las fórmulas que están en el libro de Salvador Gil. Entonces tenemos que calcular la incerteza en la pendiente y la incerteza en la ordenada del origen. Bueno, manos a la obra entonces. Voy a ver si puedo las fórmulas. ¿Hay una pregunta? Vi que alguien abrió el micrófono. No, estas fórmulas son feas. Ok, bueno. Vamos a tener que ir y volver. Recuerden entonces, la incerteza en la pendiente primero es el valor de la pendiente que obtuvimos por la raíz cuadrada de este factor. Vamos a ir y volver, no se hagan un drama. Entonces, certezas. En la pendiente, acá vamos a escribir sigma m, que es igual. Ok, esto es igual a la pendiente por una raíz cuadrada. ¿De qué? ¿Se acuerdan? Era de 1 dividido n menos 2. ¿Y había algo más? ¿Qué pasó? N. ¿N qué era? N era 10. Y acá tenemos este factor que es 1 sobre r cuadrado menos 1. Entonces volvemos aquí. Esto es la raíz por el factor 1 dividido r cuadrado, es este factor que está acá. Todo esto menos 1. Entonces acá tenemos la incerteza en la pendiente. Revisemos de que esto esté bien. Profesor, ¿no debería poner un paréntesis en el denominador? Donde tenía el inverso de r cuadrado. Y no, porque fíjate que... No, Sí, porque digo, sí, ¿por qué? porque ahí quizá el programa confunde y piensa que es
r cuadrado menos 1 y a No. eso. No, la computadora tiene orden. Al igual que en el álgebra, la computadora entiende el orden de prioridad de las operaciones. Acá hay dos operaciones que se están realizando. Una resta y una división. La computadora entiende esto como un término y esto como otro término. Entonces, primero va a resolver las operaciones dentro de cada término. Primero va a resolver la división. Y luego va a resolver la resta. Si querés, para estar seguro, mira, acordate de este número, y ahora voy a poner los paréntesis para que te quedes convencido. Fíjate que el número no cambió. ¿Ok? Está. Gracias. ¿Ok? Pero está bien lo que vos decís, hay que revisar, hay que desconfiar de lo que la computadora nos da, hasta que uno esté seguro. Entonces, ahora sí, reduje las cifras del error en la pendiente hasta la primera cifra significativa. Entonces ahora voy, reviso, la pendiente está correctamente expresada. Bien. Ahora vamos con la incerteza de la ordenada al origen. Sigma B. ¿Qué es sigma B? Bueno, sigma B es sigma A por la raíz cuadrada del promedio de los x al cuadrado. O, escrito de esta forma, es la suma de los xy al cuadrado dividido n. Bueno, esto es fácil. También esto lo puedo sacar factor común el 1 sobre n afuera, y esto es igual a... Vamos a hacer lo siguiente. Profesor, pregunta. ¿En el error en la pendiente siempre le tendríamos que disminuir hacia la primer cifra significativa que encontramos ahí? Porque siempre va a ser un número largo. En todos los errores tienen que representarlos con una sola cifra significativa. 10 de 10. ¿Ok? Sí. En este caso era el error de la pendiente, pero lo mismo vamos a hacer con el error de la ordenada al origen ahora que lo calculemos. Entonces, el error de la ordenada al origen era el error de la pendiente por una raíz de algo que creo que era el promedio de las x al cuadrado. Sé que es la suma de estas cantidades dividido el número de mediciones, que es 10. Y me equivoqué en algo, a ver, ¿qué pasó? Ah, raíz con z. Fíjate, de vuelta, acá tenemos un número re grande. Le voy a reducir el número de cifras significativas. Acá, bueno, voy a reducirle uno más, a costo de perder este 3. Como esto es un 1, yo podría elegir quedarme con ese 3 ahí. Esto solo se dejan los errores, solo se pueden dejar los errores con dos cifras significativas si la primera es un 1. Entonces, se puede dejar así, 0,13, o también se puede reducir ahí. ¿Qué es lo importante acá? Lo importante es que, ¿cuál era la predicción que nosotros teníamos para la ordenada al origen? ¿Cuánto tenía que valer? ¿Cuánto tenía que valer la ordenada al origen? Si se acuerdan. ¿No se acuerdan? Perdí la conexión a internet. ¿Están ahí? No, Estamos estamos acá. acá, profe. Bien. Estamos pensando. Está el chip al 100%. Ok, vamos entonces al experimento. A ver. Facundo dijo que es 0. O sea, ¿Por qué? Porque La recta que tenemos que... Pensemos de vuelta, ¿cuál es la recta a la cual le tenemos que hacer la regresión lineal? A una cuadrática. Claro, pero las cuadráticas también pueden tener coeficientes constantes, ¿no? O sea, no tenemos que olvidarnos que la recta a la cual nosotros queremos hacerle la regresión lineal estaba asociada con esta ecuación que está recuadrada en rojo ahí abajo. ¿Ok? Y nosotros pensábamos que t cuadrado era i, por lo tanto no es una cuadrática en las variables t cuadrado y x, sino que es una función lineal.
Entonces, si yo miro a esa ecuación recuadrada en rojo ahí debajo, como si fuera una ecuación lineal, en las variables t cuadrado y x, les pregunto, ¿cuál es la ordenada al origen? Y no está, vale 0. ¿Están de acuerdo? Cero, 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 profesor, sí. Sí, porque no Ah, está el están de término. acuerdo. Ahora No escucho está, más de una sola voz. Es sí, no cero, está el ¿no? término. Claro, no, está el chip al 100% de ordenado al origen de dónde viene el Sí, concepto ese. Bueno, sí, sí, cero, sí. de la A recta, X ¿no? más B. Sí, cero es. Claro. B vale cero. Y recordemos de nuevo que la pendiente es 2 sobre A. ¿Ok? Vamos a usar esas dos cosas ahora. Primero, vamos ahora a nuestros datos y chequeamos de que el resultado que hayamos obtenido es consistente. Nosotros obtenemos para esta ordenada al origen, para el valor de B, 0,01. ¿Qué pasó? No es cero, ¿qué pasó? ¿No es cero o sí es cero? ¿Qué pasó? No, no es cero. Pero Es un valor muy próximo a 0, pero eso no era un cálculo de la... Es una tendencia a cero. Entonces quiere decir que está desplazada el punto ese un poquito más para un lado. Puede ser. De la I estaríamos A ver, no a sé. a una ¿Qué piensan milésima. los demás? Es lo que opino. ¿Qué piensan los demás? Respóndale ahí a Flavio, creo que fue el que habló. Hagamos un poquito de discusión acá. Debate, un debate. Sí, sí, sí. A ver, voy al debate. Yo me prendí porque el profesor en la M había corregido que la M se había desplazado en signo negativo en el otro No, ejercicio. no. Acá tenemos que ver qué pasa para B, para la ordenada del origen. ¿Qué pasó? ¿Se nos desplazó el punto de partida? ¿Qué pasó? ¿Se nos desplazó el cero del tiempo? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué creen? es que lo que pasa es que, bueno, en base al comentario que hizo, ¿cómo es que se llama? Que hizo Facundo, dice por los errores cometidos. Es que lo que pasa es que cuando calculamos la ordenada de origen, como hicimos cálculos con x sub i al cuadrado, y sub i, sumatorias y productos, y usted empezó a quitarle decimales a cada uno, a hacerlos cada vez más pequeños, entonces no consideramos todos los decimales, y entonces trabajar con todas esas sumas siempre acarrea ese error en el cálculo de pequeños decimales ahí. Ujú. Ok, buena observación. Eh, sin embargo, el programa, las planillas de cálculo sí están considerando todos los decimales, solo que no me los muestra. Ahí Facundo, Igual, comentario. igual ese numerito es muy pequeño, es una milésima. Sí, pero ahí Facundo hace otro comentario, dice, por los errores cometidos. ¿Qué quieres decir, Facundo? Facundo dice que sí, en el dispositivo, en el armado, durante el experimento, hay errores. Eso es correcto. A ver, ¿saben por qué quería armar esta discusión? Porque en realidad acá aparece un primer dato que parece contradictorio. Todo apuntaría, si uno mira a la ordenada al origen solita, todo apuntaría a que metimos la pata en algo. Sin embargo, lo que ocurre es que un dato, un número así solo, sin su error, no tiene sentido. Entonces yo voy a poner acá el error asociado, voy a hacer así, igual al error de la pendiente, y acá igual al error perdón, es el error de la pendiente y es el error de la ordenada al origen. Si se fijan, miren cuál es el error de la ordenada al origen comparado con el valor que obtuvimos de la ordenada al origen. ¿Cómo son? Unidad
décima, centésima, milésima, unidad. La 10 milésima parte del otro. No, en realidad son... O sea, son... A ver, sí. Sí, son iguales si los miro en el 1, pero uno tiene una precisión de 10 milésima y el otro tiene... Bueno, esto no, en realidad es parte del error. Sí. Fíjense qué es lo importante de esto. Como vos apuntaste ahí, Flavio, los dos comparten la misma cifra en las milésimas. Eso significa, a ver, eso significa que el error es quizás hasta más grande que el valor de la ordenada al origen. Profe, Sí. ¿y se puede saber ese valor del error? Acá, este es el valor del error. Es como que uno camina un paso y tener un paso de error. Un paso y medio casi. Paso y medio. Sí, algo así. Entonces, ¿se puede decir que el número es significativamente diferente de 0? Y hago énfasis ahí en la palabra significativamente diferente de 0, porque significativamente significa que, digamos, el número con su margen de error no cubre al 0. Entonces, ¿es la ordenada al origen significativamente diferente de 0? No, no lo es, creo yo. No lo es, ¿no? Es decir, el 0 y la ordenada al origen, los valores aceptables experimentalmente que yo obtuve para la ordenada al origen, son indistinguibles. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que mi ordenada al origen puede ser cualquier número entre a ver, esto menos el error. Voy a aumentar el número de... Y esto más el error. O sea, mi ordenada al origen está comprendido dentro de cualquier número dentro de ese intervalo. El 0 está dentro de ese intervalo. Entonces, el 0 es indistinguible respecto del valor que yo obtuve de la ordenada al origen. ¿Ok? ¿Hay preguntas de esto? Profe, Sí. ¿puedes explicar mejor lo que sería indistinguible? Sí. Indistinguible significa... A ver, dos mediciones son indistinguibles cuando... a ver, cuando los... A ver, ¿cómo decirlo? Simple. ¿Comparten el mismo error? Digamos, cuando el número con su barra de error se solapan. Digamos, voy a decir. Digamos que yo tengo un ejes. Era lo que habíamos hablado con las barritas de error. Sí. Exacto, sí, lo habían hablado, estoy seguro que lo habían hablado. Digamos que acá tenemos dos ejes. Digamos que yo tengo ahora dos mediciones. ¿Ok? Esta es mi medición aquí. ¿Ok? Esto es grueso. Y esta es la barra de error asociada a esa medición. ¿Ok? Y ahora yo tengo aquí esta medición con su correspondiente barra de error. Y tengo otra medición más por aquí con su correspondiente barra de error. ¿Ok? ¿Qué es lo que ocurre? Si yo miro estas dos mediciones con su correspondiente error, comparten un cierto rango en el cual se solapan. Estas dos mediciones son indistinguibles. ¿Se entiende eso? Claro que si intentamos ver cuál es el error de cualquiera de los dos valores, no vamos a saber dónde termina uno y empieza el otro, porque tienen valores en común eso.
Exactamente, tienen valores en comunes. Eso hace que si yo obtengo estas mediciones, yo realmente no puedo distinguirlas, se dice que son indistinguibles. Ahora, esta otra que está acá arriba claramente, es significativamente diferente de las demás, porque el valor y el error asociado están muy lejos de las otras. ¿Ok? Entonces, lo que está pasando es que nosotros tenemos un valor para la ordenada al origen que es 0. Digamos que está por aquí. Este es nuestro 0. Y nuestro valor de la medición de la ordenada al origen nos da algo como esto. Un número centrado en un valor, pero el 0 está comprendido dentro del rango de error del parámetro que nosotros hemos calculado. ¿Ok? Eso es lo que nosotros estamos viendo aquí. Bueno, denme un segundito.
Chicos, perdón, disculpen que tuve que sentarme un segundo. ¿Cómo vamos entonces? Sí. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? Se me fue una pregunta, pero está verde. Un segundo. Profesor, Sí. ¿se podría hacer en un Paint ahí un planito, así a lo rápido, y ver, ahí está, y ver esos números más o menos, el M desde un costadito, el error, un punto así con una barrita de error, o como para tener una idea cómo se vería? No sé si me estoy expresando correctamente. El M, el B y el otro. La verdad no te estaría entendiendo del todo porque, a ver, son cosas diferentes, ¿no? El B es una cosa y el M es otra, bastante diferente. Son muy diferentes. Y sí, si yo tengo que poner acá, en estos ejes, qué es esto y qué es esto, digamos, si yo acá yo estoy poniendo posibles valores de B, M tiene otra unidad. No le puedo poner en el mismo eje. Ujú. Entonces tendría que hacer un gráfico como este para B y un gráfico como este para M. Pero para B yo sí tenía un valor esperado, pero para M no tengo un valor esperado. Ujú. Lo que sí podemos hacer a continuación es, dado que ya tenemos la pendiente, ahora podemos calcular el valor de la aceleración. Entonces, Sí. nosotros sabemos que la aceleración sale de acá del cálculo de la pendiente. Entonces, el valor de la aceleración es 2 sobre m. Entonces, calculemos cuánto es la aceleración. ¿Ok? ¿Estamos todos o se fueron a preparar un mate? Yo estoy. Bien, Había 12, También estoy. quizás bien. uno está. Acá estamos. Acá Hay estoy, profe. varios. Hay varios entonces. Muy bien, muy bien. Yo también. Excelente. Entonces vamos a calcular la pendiente. A ver, yo les había dicho que mis datos habían salido de un objeto en caída libre. Así que el valor que yo espero medir es g. Entonces, el valor de la aceleración era igual a la fórmula era 2 sobre m, ¿no? Entonces 2 dividido m, es esto que está aquí. ¡Oh! 9,88. Igual este número no me dice nada. Si tengo un error en esta cifra, voy a estar bastante equivocado. Así que tengo que calcular el error, la incerteza. ¿Y cómo hacemos para calcular la incerteza de esta aceleración? Escucho ofertas. Un compa había hablado algo de que la suma de los... Si yo tengo dos puntos de velocidad, la suma de los errores, eso había hablado la otra vez. Por ahí anda el esquema. ¿Y por qué haría suma de los errores aquí? Supongamos que nosotros tenemos una aceleración. Una aceleración son 2 puntos de velocidad, ¿no? Por decirlo así. Entonces Pero yo no tendría que estoy ver usando las velocidades el error acá. de un punto y el error del otro punto. Es Sí, lo que pero yo no me... estoy usando las velocidades aquí. Yo aquí Opa, estoy usando hay que replantearlo.
Estoy usando esta fórmula. Entonces, si yo tengo una fórmula donde hay una cantidad con un error, o más de una, puedo hacer propagación de las incertezas. Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, para hacer la propagación de las incertezas hay que calcular la derivada de A respecto de M y multiplicarlo por el error en M. Y eso nos da esta fórmula que está aquí. Ahora, ustedes no sé, creo que todavía no saben hacer derivadas o están aprendiendo. Así No, derivadas parciales no, profesor. en este caso hay una sola cantidad. Entonces Que sería una es la derivada. derivada normal. Un segundito. Disculpen. Bueno, entonces, disculpen chicos. En cualquier momento voy a tener que pausar la clase. Pero bueno, vamos a calcular la incerteza primero y bueno, cerramos ahí. Entonces, el cálculo de la incerteza se hace con esta fórmula. Es 2 sobre el valor de la pendiente que obtuvimos al cuadrado por el error de la pendiente. Entonces, escribimos eso, es igual a 2 dividido el valor de la pendiente que obtuvimos al cuadrado por el error de la pendiente que está aquí. Y este es el error que hemos obtenido entonces para la incerteza en la determinación de la aceleración. Entonces recortamos el número de decimales y nos da 9,9 más menos 0,1. Lo cual está de acuerdo con el valor que yo esperaba, porque yo esperaba 9,8 metros por segundo cuadrado. La envidia de Galileo Galilei. Una hoja de cálculo. La verdad sí, facilita mucho la vida. ¿Está bien? Entonces lo mismo van a tener que hacer ustedes, solo que ustedes van a esperar acá un valor diferente, porque ustedes tienen un plano inclinado. ¿Ok? ¿Hay preguntas, chicos? Ahí pregunto algo por el chat. Bien, gracias. ¿Qué fórmula usó para hallar la incerteza? Bien, la fórmula que usé para hallar la incerteza es esta, donde esta es la fórmula básica, ¿no? Donde yo tengo el error asociado a la aceleración, es la derivada de A respecto de M. En ese caso, como la función A es 2 sobre M, entonces la derivada es menos 2 sobre M cuadrado, pero tengo que tomar el valor absoluto, así que me queda 2 sobre M cuadrado. Y eso había que multiplicarlo por la incerteza en M. Esta es la fórmula. Yo les voy a compartir este documento. ¿Sí? Entonces, de esta forma, ustedes... ¿Sí? No, estaba por decir nomás que se adelantó mi pregunta. Ah, bien. De esta forma ustedes van a poder calcular la incerteza en A. ¿Ok? Bien. Una cosa más. Esta es la segunda cosa que ustedes tienen que hacer para este práctico. Y la tercera es hacer una regresión lineal, pero ya no utilizando esta fórmula que habíamos usado antes, sino utilizando esta fórmula, la velocidad igual a la aceleración por tiempo. Y para eso tienen que hacer los cálculos de las velocidades en cada intervalo y hacer regresión lineal sobre esto. Este se los dejo como ejercicio, ¿ok? Ya hemos visto cómo es la mecánica para hacer una regresión lineal. Ahora les aconsejo que ustedes vayan y traten de hacer, de repetir estas mismas cuentas que hemos hecho ahora. Y después, si tienen dudas, volvemos puedo responderles consultas. ¿Ok? Yo voy a subir este video, así como la presentación.
Sí, 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 es la velocidad media de cada intervalito. O sea, ustedes tienen que, como les explicaron los profes, ustedes tienen que tomar las velocidades medias de cada intervalito. En el primer intervalo es x sobre el tiempo. En el segundo intervalo es la diferencia, x2 menos x1 dividido la diferencia entre tiempos, t2 menos t1, y así. ¿Ok? Y así es como uno construye todas estas velocidades medias de cada intervalito. Así como les explicó el profe Ariel y Juan Manuel el viernes pasado. Entonces, eso es lo que van a tener que hacer. Profesor, una consulta del principio, ¿puedo hacerle? Sí, sí, adelante. Si yo estoy haciendo contea que por las dudas, lo digo de vuelta. Bueno, bueno. Si tengo más de un punto, no sé cómo decirlo, Sí, en un intervalo, en un mismo intervalo, tomo solo uno, ¿no? O tomo el sí, 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 promedio. sí. Toma uno, Gracias. toma uno. Gracias. Usa algún criterio si no. Si querés tomar el promedio, toma el promedio, pero usa algún criterio, ¿ok? Tenés que dejarlo claro en el informe. Pero si no, descarta puntos, no hay problema. Está. Gracias. ¿Ok? ¿Alguna otra preguntita? Bueno, si no hay más preguntas, yo ya dejo de grabar. Una nomás.